Frente a frente. Si nos centramos exclusivamente en las microempresas, representan el 94.5% del total de empresas del país. Wow. Y si sumamos las pequeñas empresas, llegamos al 99%. Okay. Entonces, por eso estamos hablando de toda la economía, por básicamente. eso nosotros decíamos, ¿verdad?, que a veces cuando hablamos de las MIPES, entonces estamos hablando de el lado oculto de la luna, no del lado oscuro, ¿verdad?, sino que el lado oculto es el lado que es más grande, pero que lamentablemente desconocemos. El Observatorio MIPE de FUSAI, con una enorme cantidad de información que viene sistematizando desde el año 2020, se atrevió a hacer una primera estimación de la contribución de las microempresas, ¿verdad?, al Producto Interno Bruto de la economía salvadoreña, y salió que en promedio aportaban más del 42% del Producto Interno Bruto. Quizás la medida más importante para medir el tamaño de la economía no es el Producto Interno Bruto, sino que es lo que los economistas le denominamos el Ingreso Nacional Bruto, que además incluye la remesa. Entonces, si vemos nosotros, si tomamos como universo el ingreso nacional bruto, las microempresas estarían aportando el 34.9% del total. Para que tenga usted una idea, las remesas apenas aportan el 20.4%. Las remesas. La remesa. Wow. El gasto público aproximadamente el 17.4%. O sea que las microempresas representan el doble de aporte al ingreso nacional bruto que todo el aparato estatal. Y las medianas y grandes empresas aproximadamente el 27%. Con una contribución del 42.9% en promedio entre 2016 y 2023, las microempresas constituyen el pilar fundamental de la economía salvadoreña. Muy bien, creo que es el gráfico que usted estaba mencionando. Microempresas, 34.9%. Medianas y grandes empresas, 27.3%. Las remesas, un 20.4%, que cualquiera diría, no hombre, si es que el país vive de las remesas. Sí, vive de las remesas, pero en un 20%, en una quinta parte. El resto sobre todo, y si sumamos las microempresas con las medianas, bueno, ahí están las grandes empresas también, pero sumando esto, el porcentaje es bastante grande de las MIPES en su contribución. Y este es solamente de las microempresas. Ahí no hemos incorporado todavía todo el aporte de las pequeñas empresas. Realmente la microempresa yo creo que es el factor estabilizador del país, es el que le da empleo e ingresos al 70% de las familias. El país apenas genera unos 15.000 o 10.000 empleos anuales formales. Por ejemplo, este año examinamos temas como, en este caso, la contribución al PIB, que era novedoso. Por otro lado, los inhibidores a la formalización. Examinamos también la contribución, o mejor dicho, el impacto que ha tenido la expansión del turismo en las microempresas localizadas en sitios turísticos. ¿Qué está pasando también con las microempresas, por ejemplo, con mayor potencial de crecimiento lideradas por mujeres? Y volvimos en este caso sí también porque vimos una novedad grande, el impacto que tienen las microempresas sobre la migración. Esos fueron como los aspectos que examinamos este año. Los microempresarios, aproximadamente un 30% manifiestan que reciben remesa, ¿verdad? Que tienen algún pariente por lo menos viviendo en el exterior, ¿verdad? Nos dicen como el 29% que reciben remesas, pero nos dicen que un poco arriba del 19%, ¿verdad?, dedican parte de la remesa recibida, o mejor dicho, del total de remesas recibidas, el 19.5% son destinadas a la ampliación, a la creación o a la ampliación de su negocio. Esto significa pues que cuando una remesa llega a un microempresario, se tiene un impacto en la inversión 15 veces superior a cuando lo recibe, o sea, cualquier familia salvadoreña en general. Porcentaje de microempresarios con al menos un miembro del hogar que ha emigrado. Estos son los datos que están casi al final del informe, en las gráficas que ustedes nos han enviado. Y ahí se puede ver por sexo, bueno, un total 30.2%. Por sexo, entre hombres y mujeres, son más hombres los que migran, de acuerdo a los datos que ustedes pudieron encontrar en este informe. Esto sí me sorprende. El rural y urbana prácticamente es el mismo valor, pero la periurbana es un valor más alto. ¿Cómo podríamos explicar esto? Bueno, El Salvador, tal vez es algo que no se dice, El Salvador es un país urbano, ¿verdad? Somos un país casi urbano, semiurbano, urbano.
y entonces la mayoría de la población vive en las periferias. Se ha venido a las periferias porque es donde hay más opciones al trabajo, y eso lo muestran también nuestras investigaciones, y es que, digamos, los salarios urbanos son a veces hasta el 70-50% más altos que los rurales. El segmento de microempresas de agropecuarias que trabajan en la agricultura, etcétera, presentan un porcentaje muy similar a este periurbano, que quiero decir, sí se pareciera que se ha movido un poquito hacia arriba de las mediciones del año pasado a este año. La inflación ha golpeado mucho a los microempresarios y a sus clientes. ¿Será que esta tendencia ha cambiado, que hoy invierten más de esa remesa en montar su propio negocio y ser un emprendedor? Totalmente, y bueno, personalmente creo que se debe al cambio de condiciones de seguridad del país. Todo este conjunto de información que desarrollamos en ese capítulo, determinamos como el hallazgo más importante que impulsar los emprendimientos y fortalecer las microempresas son dos de las estrategias más eficaces para arraigar la juventud y para asegurar un uso más productivo de las remesas en El Salvador. Porque como decía, casi que hemos estado intentando de diversas maneras cómo se frena la migración irregular y no encontramos políticas eficaces. Aquí tenemos una. En el estudio nos salió que un 25% de las MIPES pagan cierto nivel de impuestos, ya sea cierto tipo de declaración. No es totalmente cierto que no paguen, pero efectivamente entre más pequeña es la microempresa, menos capacidad hay, y bueno, la misma CONAMIPE reconoce que una política tributaria para las microempresas debe ser gradual y escalonada. MIPES no son sinónimos de sector informal. Lo hemos discutido con el presidente de CONAMIPE y él mismo dice, pucha, qué interesante este hallazgo, ¿verdad? Porque va muy en línea con la política de ellos, que dicen, mire, lo más importante en el corto plazo no es la formalización, sino que es la integración socioeconómica. El PIB nuestro ha aumentado 10,000 millones de dólares en los últimos 4 o 5 años. En los últimos años hemos tenido tasas de crecimiento, voy a decir, ligeramente más altas que las que teníamos antes de la pandemia. Ligeramente, ¿qué? ¿Un punto? ¿Medio punto? Medio punto aproximadamente, pues, o sea, medio punto arriba, pero todavía no son tan altas, ¿verdad?, como las que deberíamos de tener, pero por supuesto también en un contexto de tasas de inflación mayores. Y por eso es de que justamente llegamos a esos niveles de 10,000 millones de dólares adicionales. Lo que necesitamos entender es que hay sectores que requieren cierto tipo de apoyo, segmentos que, por ejemplo, el sector agropecuario, el sector de subsistencia, creemos que requiere un rescate integral, un rescate integral porque ha entrado en problemas y tiene un problema de seguridad alimentaria. Entonces, allí necesitaríamos un programa de protección de la canasta básica, que creo que pues las autoridades están teniendo algunas iniciativas en ese sentido, ayuda alimentaria en algunos casos, porque ya no alcanza lo que ellos ganan para poder cubrirla mínimo, han caído en extrema pobreza, pero tenemos otros como las de expansión, que están ávidos por formalizarse, por integrarse, por participar en estos nuevos sectores de la economía. Pero que de expansión son las que han llegado ya a cierto nivel de ventas también. Sí, ellos están en ventas mucho mayores. Tienen un mercado más asegurado en el que no tiene vaivenes y cierres. Exacto. Sí. Entonces, hay muchas oportunidades, pero lo importante es que ahí se crea mucho empleo. Por ejemplo, el sector turístico crea 3 veces más empleo que la promedio de las microempresas. ¿El turístico? El turístico, sí. Tiene casi 420,000 empleados, de los cuales el 80% son informales. El 80% son informales. Okay. Es muy interesante ese dato. 6 de cada 10 dirían que no aceptarían. Prefieren seguir como están. Exactamente. Entonces, para nosotros este gráfico tiene una importancia muy grande, en primer lugar, porque estaría evidenciando que ahí ya hay un espíritu empresarial fuerte. Lo que pasa es que las remesas también han generado una expansión del, llamémosle así, del comercio local a niveles que nunca habíamos tenido. Usted va ahorita a cualquier municipio o cualquier distrito, como se le llama ahora, ¿verdad?, de los antiguos 262, y uno va a encontrar que prácticamente hay casi de todo. Entonces hay una circulación de dinero que nunca la habíamos tenido en la historia del país, y eso son oportunidades de negocios para muchos micros y pequeños empresarios. El 60% de las MIPES o de las micro y pequeñas empresas están lideradas por mujeres. Frente a frente.